Bienvenidos comerciantes del gremio de panaderías. Desde la Fundación Contactos Dharma, contando con la certificación desde la Secretaría de Salud de Cundinamarca para poderles certificar el manejo higiénico de alimentos y bebidas, presentamos aquí un resumen de lo que es la capacitación. Desde la presencia del COVID-19 se establecieron los protocolos de bioseguridad que se requieren tanto para reabrir un negocio como para los que están pensando en iniciar por este lado su negocio, su emprendimiento. Las dos principales acciones consideradas importantes para prevención del COVID tenemos el lavado de manos y el uso del tapabocas. La resolución 749 del año 2020 establece todos los protocolos de bioseguridad que deben cumplir en los negocios para su correcto funcionamiento, además de la resolución que se venía trabajando para todos los manipuladores de alimentos. Es la resolución 2674 expedida en el año 2013 que nos exige 10 horas de capacitación. Las 10 horas se han dividido en dos ciclos. Un primer ciclo donde vemos que son las zetas, PEPs, contaminaciones y lo que son BPM generales. Obviamente estos son los temas principales de los cuales se desglosa un sinnúmero de conceptos y conocimientos con los cuales deberá cumplir el manipulador. Un segundo ciclo establecido a partir del plan de saneamiento, la norma HACCP y la legislación, que es un comparativo entre el decreto 3075 y la resolución 2674. Uno de los objetivos principales de la capacitación es tener claros los términos técnicos que se utilizan en sanidad para este tipo de evaluaciones en los establecimientos. Inocuo significa producto apto para el consumo humano. BPM, buenas prácticas de manufactura. ETAS, enfermedad transmitida por alimentos. Y vamos a resumir el concepto de esta sigla mostrando cómo desde un ejemplo podemos entender la gravedad de una ETA en el cuerpo humano. Si decimos que 4 personas consumieron un mismo producto que por algunas circunstancias se había contaminado, tenemos reacciones diferentes en ellos. Uno no tendrá ninguna reacción, otra persona puede presentar vómito o diarrea, otro se puede ir al hospital y otro puede fallecer. Todo esto radica en el sistema inmunológico. Quien tiene defensas excelentes, defensas altas, puede sacar desde su organismo aquellos cuerpos extraños o aquellos microorganismos que le pudieran afectar. El que tiene defensas medias requiere ayuda médica, por eso debe ir al hospital. Se puede demorar 1 o 2 meses, pero se salva. Y el que tiene las defensas bajas, como diríamos en salud, el paciente tiene las defensas en el piso, cualquier alimento que no esté inocuo le puede ocasionar la muerte. PEPS significa primeras en entrar, primeras en salir. Si lo tomamos desde las materias primas, todo lo primero que llega es lo primero que se va a procesar, que se va a utilizar. Y si lo vemos desde producto preparado, lo primero que se elabora es lo primero que vamos a vender. Cuando nos hablan del sistema PEPS, es una rotación en el almacenamiento de los productos. Ahora, algunas de las bacterias que ocasionan las diferentes ETAs. Empezamos con la salmonela, que se encuentra en el pollo, el pavo y el huevo, y ocasiona una enfermedad denominada salmonelosis. En los manejos de las carnes se tiene en cuenta siempre mantener la cadena de frío, y en el manejo de los huevos tenemos una recomendación desde la norma, y es no dejarlos descubiertos porque se puede volatilizar la salmonela. Por lo tanto, se exigen hoy día las cubetas con tapa. Si utilizan la cubeta normal, deben colocar una cubeta vacía cubriendo los huevos para evitar la volatilización de la salmonela. Si cumplimos con todo esto, tenemos productos inocuos. Otra de las bacterias es el cisticerco, que se encuentra en la carne de cerdo. Si se va por la médula espinal, llega al cerebro ocasionando cisticercosis. También puede darse que tenga su incubación en
los músculos de la persona, ya sean piernas, brazos o músculos de la espalda, en cuyo caso habría que operar. Todos los procesos, todas las carnes que utilizamos de cerdo deben ser certificadas por el INVIMA. Pero si en algún momento utilizamos carnes no certificadas, porque no podemos dejar de lado que hay zonas, poblaciones, donde se trabaja todavía el marrano. La norma nos dice que solo consumir cerdo tecnificado, sin embargo, debemos ser consecuentes en el sitio donde estemos y si todavía se utiliza el marranito, se deben tener unos cuidados con la carne. Si viene de un criadero, tenemos la ventaja que son lugares asépticos, totalmente limpios, y que los cerditos son vacunados contra el cisticerco. También debemos tener en cuenta desde la parte de nutrición que nos pide la Secretaría como aporte dentro de la capacitación en manejo de alimentos, conocemos algunos tipsitos sobre la carne de cerdo. Por ejemplo, cuenta con una vitamina muy beneficiosa para el ser humano que es la tiamina o vitamina B1. Esta vitamina funciona muy bien cuando hay calambres musculares y seguramente a algún paciente le han formulado tiamina. Igual cuando la persona es alérgica a la picadura de insecto, le formulan tiamina. Otra de las ventajas de la carne de cerdo es que en pacientes con procesos inflamatorios articulares como la artritis, la artrosis y toda esa rama de enfermedades, deberían consumir el cerdo a cambio de consumir carne roja, ya que el cerdo tiene una menor concentración de ácido úrico. Cuando hablamos de pacientes con cirugía de corazón abierto o con marcapasos, el médico clínico normalmente les dice que pueden consumir carne de cerdo y no carne roja, porque en ese caso se debe a la hemoglobina de la carne roja que puede engrosar la sangre y dificultar el paso precisamente por el marcapasos. Así que son importantes estos tipsitos, tenerlos en cuenta, conocer algo de esa parte nutricional, porque estamos trabajando con alimentos. El botulismo es una enfermedad producida por el Clostridium botulinum. Esta es una bacteria que se encuentra generalmente en los envases inflados. Pueden ser los enlatados, pueden ser los yogures. Si se encuentra un yogur inflado y se destapa, generalmente se siente como una explosión, una salida de un gas. Es porque el Clostridium es una bacteria que puede sobrevivir sin oxígeno, así que taparon ese yogur, se quedó ahí. Con el paso del tiempo, sus toxinas hacen que el yogur se ensanche y por eso cuando vemos que un envase cambió su forma natural, debemos desechar ese producto. No interesa si la fecha está vigente. Realmente lo importante es que si vemos el envase inflado, hay que tenerle susto, hay que desechar ese producto. Igual con las latas, si vemos que una lata de atún, por ejemplo, ya no tiene sus características normales, tengamos la precaución de desechar ese producto porque ahí se encontraría también el Clostridium botulinum. En el tema de las latas también debemos rechazar las latas golpeadas, ya que el químico que se encuentra dentro de todas las latas para proteger el producto, el alimento, en el momento que la lata es golpeada, pues ese químico va a caer en el producto. Asimismo, ese químico, esa parte brillante que vemos en las latas siempre, se vuelve tóxico con el solo contacto con el medio ambiente. Por eso siempre que abres una lata, debes colocar su producto en un plato, en un recipiente plástico o en un recipiente de vidrio para evitar que se nos vuelva tóxico y nos ocasione daño en el aparato digestivo. También se encuentra el Clostridium botulinum en la tierra, en los suelos. Por eso es tan importante limpiar y desinfectar frutas y verduras. Como dato curioso, el Clostridium botulinum es una bacteria que procesada científicamente se utiliza en la medicina estética. Es la base del famoso Botox. Por lo tanto, se debe tener cuidado de trabajar con un laboratorio debidamente certificado que haya hecho el manejo correcto de la bacteria para evitar los daños secundarios. La brucela es una bacteria que está en el ganado vacuno y ocasiona una enfermedad llamada brucelosis. Consiste en que la vaquita aborta si tiene esta bacteria.
De ahí que todas las carnes y leches se deban consumir verificando antes que vienen de una finca tecnificada que ha sido vacunada todo el ganado y que está libre de brucela. Una mamita que está en embarazo y consume leche o carne de un animal que estuvo enfermo puede también abortar. Si no aborta, puede presentar ella y su bebé con el paso del tiempo muchos signos, muchos síntomas y muchas enfermedades venideras. Igual depende muchísimo de las defensas de cada persona y asimismo se va a dar una sintomatología o se va a dar el rechazo a la bacteria desde su cuerpo. E. coli o Escherichia coli se encuentra en la materia fecal. Sin embargo, escuchamos a veces que muchas personas se intoxicaron con un pan, cómo llegó la E. coli a un pan o a cualquier otro tipo de alimentos por un lavado de manos incorrecto. De manera que si está la Escherichia coli presente, es porque alguno de los manipuladores de alimentos no lavó correctamente sus manos después de hacer uso del baño. Antes del COVID-19, nosotros como empresa capacitadora insistíamos bastante en el lavado de manos y en la respuesta que debemos dar, y es que un lavado de manos se hace cada cambio de proceso. Es importante tener este concepto y llevarlo a la práctica. Hoy día con el COVID-19, como vemos, es una de las principales acciones para prevenir el COVID y por tanto esta frase tan importante. Exigirnos unos a otros tener las manos limpias es un derecho de todos. Las manos limpias salvan vidas, así que cada uno debemos ser responsables tanto de nuestra salud como la de nuestro entorno. La leptospira es una bacteria que se encuentra en la orina y el excremento de los roedores. Ocasiona la enfermedad llamada leptospirosis. Debemos tener un extremo cuidado con los roedores porque ellos de una u otra forma llegan a las superficies. Por lo tanto, en las panaderías, cuando en la noche lavan y desinfectan mesones y todos los utensilios, al día siguiente llegan a preparar, deben volver a realizar la misma acción de limpieza y desinfección, porque no sabemos si amigo ratón pasó en la noche, nos dejó la leptospira y todos los panes y los productos de ahí saldrían con este ingrediente. Ellos son muy hábiles para estar en toda parte, por eso debemos mantenernos alerta para evitar que nos dejen los excrementos en las superficies. Limpieza y desinfección. La pregunta es, ¿puedes lavar y desinfectar en un solo paso? Reflexiónala. Algunas personas dirán que se toma el detergente, se le agrega el hipoclorito, se le agrega agua, se obtiene una espuma maravillosa y van a lavar superficies o a lavar el baño allá en su negocio. Después de esto, lo que pasa es que se afectan sus bronquios, sus pulmones y se han sacado un tiquete a la fija a un cáncer. Por lo tanto, siempre la norma está exigiéndonos todo aquello que nos protege. Todo se hace en beneficio de la salud del trabajador. Así que vamos a realizar el proceso en dos pasos. El primero es lavar, que es retirar lo visible de una superficie, ya sea del piso, del mesón, de una silla, y eso se hace con agua y jabón. El segundo paso es desinfectar y para ello utilizamos el hipoclorito de sodio. ¿Cómo se mide el hipoclorito de sodio? Algunos responderán por tapitas, a chorro, en fin. Debemos tener muy claro que el hipoclorito no funciona por cantidad. Por lo tanto, debemos ser muy estrictos en la medida y se debe tener una jeringa o un vasito de laboratorio, un vaso medidor. Si tenemos un recipiente muy grande de hipoclorito y queremos llevar solamente una parte a determinado sitio, no lo podemos hacer en un recipiente cualquiera. Siempre el recipiente debe ser del mismo producto, es decir, de hipoclorito de sodio, más pequeño, pero que tenga la etiqueta, porque necesitamos tener la ficha técnica del producto en caso que se nos presente una
intoxicación o cualquier otra eventualidad. Los 4 grupos de contaminación. Si llega un funcionario a hacer esta pregunta y el personal del negocio no sabe responder o tiene dudas, seguramente le van a hacer un reporte al negocio donde le dice que está expuesto o que tal vez está reportado con las 4 posibles contaminaciones. El argumento del funcionario tiene mucha lógica y es que si el manipulador de alimentos no conoce el concepto, difícilmente lo va a prevenir. Tenemos entonces la contaminación física, biológica, química y cruzada. La contaminación física la definimos como toda partícula inerte que cae en el alimento. Inerte se refiere a que no tiene vida. Pueden ser accesorios, puede ser la argolla en un rico roscón, puede ser una arete en una rica mantecada, puede ser un alambrito que salió allá en el pan tajado, puede ser una partícula de bolsa que salió en un jugo. Debemos tener extremado cuidado porque aparecen cosas como estas. Esta es una radiografía real donde el personaje consumió unos ganchos. ¿En qué los pudo haber consumido? Puede ser en un pastel, en un buñuelo, en una mantecada. Hay muchos productos donde esto puede pasar. Por eso debemos estar alerta y atentos. Y por eso también están prohibidos los accesorios en el área de procesos y en el área de trabajo. Pueden ocasionar accidentes demasiado graves. La contaminación biológica. Todo ser vivo, visible al ojo humano o al microscopio. Podemos contemplar aquí los insectos, que los veríamos fácilmente, los hongos, que también a veces lo vemos en los panes cuando no hemos aplicado el sistema Pepsi y dejamos esos panes mucho tiempo, pero también hay algunos que son invisibles, como los virus y las bacterias, y esas las estamos proyectando desde un estornudo, desde la saliva, desde cualquier otra secreción. Por eso la importancia de utilizar el tapabocas. La contaminación química la vemos de 3 formas diferentes. Una son los agentes químicos en general que podríamos tener en el negocio y cada uno hará la lista de lo que utiliza allá. Otros agentes que ocasionan reporte por contaminación química son el gas y el óxido. Por eso tenemos mucho cuidado en controlar las fugas de gas y revisar muy bien la parte de abajo de congeladores, estufas, hornos, las puertas y las ventanas del área de procesos para que estén libres de óxido. Una tercera forma, como nos preguntan la contaminación química, es cómo el manipulador de alimentos contaminaría los productos químicamente, y tenemos el maquillaje, el esmalte, en caso de las damitas, y en caso de los caballeros cuando se aplican gel o se aplican lociones. Los cosméticos se derivan del petróleo. La pestañina, por ejemplo, tiene en su composición polímeros y proteína. La proteína es el alimento favorito de las bacterias, así que cuando estamos en una zona de calor y humedad, pues hay acumulación de bacterias allá en los ojitos. Esto a futuro va a ocasionar conjuntivitis y otras enfermedades consecuentes. La idea es que tengamos clara esa esencia que tiene la norma cuando prohíbe el maquillaje en área de procesos, y es primero por la salud del trabajador del área alimentaria y segundo porque no se contaminen los productos. La contaminación cruzada la podemos ver en área de procesos y la podemos ver también ya en los productos empacados en vitrinas o en congeladores. Por eso debemos ser muy cuidadosos de tener todo correctamente separado y todo correctamente tapado para que no se nos presente este tipo de contaminación cruzada. En las bodegas suele darse mucho porque a veces acumulan tantas cosas que no tienen la precaución de separarlas. Así que a tener en cuenta nuestro sitio de almacenamiento de materias primas para que no exista esa contaminación cruzada. Viene la contaminación cruzada por área, y es cuando la persona está en área de procesos y pasa al baño, pero no tiene la precaución de retirarse el uniforme.
En el baño existen millones y millones de virus y bacterias. Vamos a detenernos solo en la Escherichia coli, que la vimos hace un momento, y el virus de moda, que es el COVID-19. Nada más con estos dos personajes que se peguen al uniforme y la persona vuelva al área de procesos, ya ocasionó una serie de contaminaciones. Así que es muy importante tener esta parte en cuenta. El manejo de residuos. Recordemos que siempre la bolsa roja está identificada para residuos biológicos peligrosos. Siempre debe estar colocada en la caneca del baño del establecimiento, porque el rojo identifica ese material que debe ser incinerado. Las canecas y los diferentes procesos para desecho de residuos lo manejará cada negocio según sus necesidades. Esta pregunta bien importante: ¿a dónde va a parar tu aceite usado? Los estudios nos dicen que por 1 litro de aceite usado se están contaminando 100 litros de agua. Por lo tanto, es importante hacernos conscientes que no podemos estar regando el aceite usado en el grifo, porque además que podamos tapar el grifo, en algún momento la tubería llega a la naturaleza y es donde se ocasionan estos datos, estos reportes que han dado los estudios pertinentes. Por lo tanto, el aceite se debe reenvasar colocándole ahí el avisito aceite usado para que algunas empresas lo recojan, lo lleven, le hagan unos procedimientos y lo conviertan en jabones o en combustibles. Otra pregunta sería: ¿cuántas veces tú reutilizas el aceite? Y la respuesta en ese caso debe ser ninguna. El aceite no se debe reutilizar porque todo producto que pasa por un aceite usado se va a cargar de radicales libres y entra al organismo a desestabilizar las otras células. Los primeros indicios son envejecimiento prematuro. De ahí en adelante pueden ocasionarse cánceres y otra serie de enfermedades graves por el consumo desmesurado de radicales libres que están presentes en cada comida que fue freída en un aceite que ya estaba usado. Ahora, para contrarrestar los radicales libres, siempre nos hablan de utilizar los antioxidantes que los encontramos en las frutas, en algunas bebidas, y que a veces los debemos suplementar porque no es suficiente las frutas o las bebidas por la cantidad de radicales libres que estamos consumiendo a diario. Bueno, aquí están los antioxidantes, las frutas, los radicales libres y cómo actúan. Eso ya es un poquito más avanzada la explicación. Aquí estamos solamente dando las pautas y el resumen. Los productos que se obtienen del aceite usado son jabones y combustibles. Ahora, el requerimiento en cuanto a uniformes y presentación del personal manipulador de alimentos. Obviamente arrancamos con el baño diario, con todo el cuidado personal, el cabello recogido en el caso de las damitas, en el caso de los caballeros también deben utilizar la malla para que el cabello no esté contaminando ni el ambiente ni caiga en algún momento a un producto. El requerimiento en uniforme nos dice la resolución que debemos utilizar colores claros con excepción de la gama del gris. El requerimiento en cuanto a paredes en el área de procesos. La norma nos dice que debe ser una pared lisa con pintura epóxica, que los ángulos entre paredes deben ser curvos y el guardascobas debe ser tipo canaleta. Estas 3 indicaciones son las específicas para el área de procesos. La prohibición de las baldosas obedece a la acumulación de bacterias en las juntas, o sea, en las uniones. Por eso es que se nos exige la pared lisa. Ahora viene la prohibición del celular en áreas de trabajo. Según los estudios, nos hablan de que 1 centímetro cuadrado del celular tiene 162,000 bacterias. Así que haz la cuenta en tu celular en total cuántas bacterias puedes tener. Si después de esta reflexión y de ver estos estudios que son totalmente comprobados,
Te preguntaría si quieres más razones para omitir el uso de este artefacto. Además de eso, además de las contaminaciones, la persona que utiliza el celular en el cuello, como lo vemos ahí en la gráfica, se está dañando sus vértebras cervicales y la parte neuronal contraria a donde tiene su teléfono. Folclóricamente, los empleados en las fábricas de alimentos o en los sitios de alimentos, cuando van al baño se llevan su celular porque es el único ratito de chatear. Luego salen con ese celular y tranquilamente lo colocan al lado de las comidas o en el mesón donde están procesando. Ya dijimos que hay millones de bacterias, pero si solamente nos detenemos a ver que lleva E. coli y COVID-19 ese celular salido del baño, pues ya veremos la dimensión de las contaminaciones que está ocasionando. Ahora, quienes usan los audífonos se están exponiendo también. Vemos ahí un tímpano normal y un tímpano que ha sido perforado por el uso inadecuado de los audífonos. También junto al tímpano tenemos el centro de equilibrio. Por eso hoy día hay jovencitos diagnosticados con algo que se llama vértigo. El vértigo antes le daba solamente a las personas mayores. Hoy día se ha proliferado por el uso excesivo de los audífonos. Ahora bien, la resolución 2674 clasifica los alimentos según su riesgo en alto, medio y bajo. El INVIMA otorga un documento para cada uno de estos riesgos. Para alto riesgo el registro sanitario, para medio el permiso sanitario y para bajo la notificación sanitaria. Amigos de panaderías, es maravillosa tu labor. Reúnes muchas familias alrededor de un pan. No solamente es el trabajo día a día y lo que haces por tu negocio como tal, es lo que estás haciendo por tantas y tantas familias que alrededor de un pan se pueden reunir. Tal vez en un desayuno, tal vez sea un pan lo único que tienen para comer durante el día, pero esa responsabilidad de los comerciantes del gremio de panaderías los engrandece cada día más y por eso debemos acatar las órdenes. Para los empleados de este tipo de negocio, la invitación y la sugerencia es que tengan ese sentido de pertenencia, porque sus jefes han tenido que cumplir con protocolos de bioseguridad, han tenido que someterse a una cantidad de exigencias para poder sostener su negocio y para que hoy tú tengas un trabajo. En este momento, cuando la pandemia mundial ha dejado a mucha gente sin trabajo, es necesario que te detengas a reflexionar y valores lo que tienes hoy. Y de esta misma forma, colabores y te unas a tus jefes, a tus administradores, para cumplir estrictamente y a cabalidad con cada uno de los procesos que nos exige la norma, sacando productos inocuos a partir de utilizar BPM. Gracias por su atención. Bendiciones.